Arrancamos directo con este análisis. En la historia del arte, bueno, hay colores, y luego están los verdaderos pesos pesados, los cimientos absolutos de la luz y la sombra. Hoy vamos a diseccionar a dos gigantes de la permanencia cromática, el amarillo de Nápoles y los ocres naturales. Vamos a llevar esto a un nivel universitario, desgranando a fondo la química, la óptica y toda la historia que literalmente se esconde detrás de estos pigmentos. Para empezar, tenemos que entender la permanencia cromática. Básicamente, mientras que un montón de esos pigmentos orgánicos se rinden rapidísimo ante los rayos ultravioleta y desaparecen en unas cuantas décadas, los pigmentos inorgánicos que vamos a ver hoy son otra historia. Han estructurado la luz y el claroscuro durante milenios. Son, literalmente, la definición de resistencia al paso del tiempo. Nuestro mapa de ruta para hoy incluye 4 puntos clave: la génesis y síntesis, la física óptica, la aplicación técnica de los maestros y, finalmente, la parte de conservación y toxicología. Así que, vamos a ello. Empezamos con la génesis y síntesis, geología contra química. Este es el punto exacto donde la antigua ingeniería humana se topa de frente con el tiempo geológico. Para entender la verdadera magnitud de estos materiales, hay que mirar de dónde vienen, porque sus orígenes son diametralmente opuestos. Por un lado está el amarillo de Nápoles. A ver, sí existe un mineral rarísimo llamado vindeimita, pero el pigmento que usan los artistas es una locura puramente sintética. Viene de la vidriería egipcia y babilonia, es alquimia pura nacida del fuego. Y en la otra esquina tenemos a los ocres y las tierras, que son un producto profundo del planeta. Nacen de la paciencia geológica, de la meteorización de minerales de hierro durante eones. O sea, el fuego humano contra la paciencia tectónica. Y ojo con esto, lo realmente fascinante aquí es la brutalidad térmica que se necesita para crear esa luz sintética. Para calcinar el amarillo de Nápoles hay que meter óxido de plomo y dióxido de antimonio en unos hornos de mufla que alcanzan entre 700 y 900 grados centígrados. Es una locura. Y la temperatura lo es todo aquí. Si lo calcinan a baja temperatura, sale un amarillo pálido, medio verdoso. Pero si le suben al calor, el espectro da un salto dramático hacia un naranja rojizo súper intenso. Del otro lado, refinar las tierras es algo mucho más sutil. Primero pasan por levigación, que es básicamente suspender el ocre en agua para separar las partículas finas de color de toda la arena y el cuarzo. Pero la tierra también tiene su momento con el fuego. Si calientan un ocre amarillo a unos 300 o 500 grados, la goetita pierde su agua estructural. Se deshidrata por completo y se convierte en hematita, pasando de ser un tono mostaza a ese rojo profundo y súper característico que todos conocemos como tierra de siena tostada. Pasemos a la sección 2, física óptica, donde hablamos de luz y refracción. Y es que el origen químico que acabamos de ver dicta exactamente cómo se va a comportar esa pintura sobre el lienzo. Vamos a bajar el ritmo un segundo para digerir esta química pesada. El amarillo de Nápoles es un antimoniato de plomo. Su estructura cristalina es de pirocloros y su peso atómico es, francamente, colosal. Estamos hablando de plomo y antimonio combinados, lo que nos da un pigmento densísimo con una opacidad que hasta sale en las radiografías. En contraste, los ocres arman su estructura a partir de la goetita, que es un oxiohidróxido de hierro ortorrómbico con partículas que parecen laminitas o pequeñas agujas. Así que, a nivel atómico, estamos ante dos mundos completamente distintos. Y esa diferencia atómica nos da unas propiedades ópticas increíbles. El amarillo de Nápoles tiene un índice de refracción altísimo. Esto significa opacidad total en el aceite. Genera una especie de luminosidad mate que imita increíblemente bien la luz directa del sol. Además, ese plomo ayuda a que el óleo seque súper rápido. Por otro lado, las tierras de siena, aunque también tienen un buen índice de refracción, están llenas de sílice y arcillas coloidales. El resultado son sorprendentemente translúcidas. Una verdadera joya para crear esas veladuras profundas y terrosas. Entramos a la sección 3, praxis y maestros. Aquí es justo donde abandonamos el laboratorio y la ciencia pura se convierte en historia del arte. En los talleres de los grandes maestros, la química mandaba sobre la técnica. Pensemos en Giambattista Tiepolo, por ejemplo. Él fue un genio absoluto exprimiendo el amarillo de Nápoles para pintar esos cielos en sus frescos rococó. Al ser tan estable con la cal y mezclarlo con blanco, lograba una luminosidad divina que parece que literalmente brilla por sí sola. Más adelante, Ingres usó esa misma densidad y opacidad, pero al óleo, para lograr esas transiciones perfectas y casi de mármol en la piel de sus desnudos. Un control técnico impresionante. En el polo opuesto tenemos a Rembrandt. Mientras Tiepolo usaba el plomo para hacer explotar la luz en la superficie, Rembrandt usaba la tierra para construir todo desde la oscuridad.
Aprovechando esa translucidez de las arcillas coloidales de la siena natural que mencionábamos, él aplicaba el pigmento en las capas más profundas de la pintura. Esto le permitía crear sombras súper cálidas que parece que respiran por debajo de la piel de sus retratos. Es una genialidad. Pero ojo, todo esto requiere un rigor extremo en el taller. La química no te perdona ni una. Si se va a trabajar con amarillo de Nápoles, jamás, y quiero decir jamás, debe tocar el acero. Se tiene que moler usando exclusivamente espátulas de plástico o de vidrio. La razón, el contacto con el hierro y un poco de humedad detonan una reacción galvánica con el antimonio que te vuelve el color gris de forma irreversible, arruinándolo por completo. Y en cuanto a las tierras, el reto es distinto. Son tan porosas que se beben el aceite. Pueden requerir hasta un 70% de su peso en puro aglutinante. Llegamos a la última sección, la 4. Conservación y riesgos. Porque detrás de toda esta belleza hay una realidad muy cruda y bastante peligrosa al manipular estos polvos en la vida real. Hay que ser súper directos con el peligro bioquímico. El ocre es inofensivo. De hecho, es la primera firma tecnológica de los humanos en la historia de la arqueología. Pero el amarillo de Nápoles es, sin anestesia, un veneno severo. El plomo de este antimoniato se mete en el torrente sanguíneo y bloquea las enzimas necesarias para sintetizar el hemo. Antes no sabían esto y causó epidemias de saturnismo crónico en muchísimos artistas. Hoy en día, si vas a manipular este polvo en el laboratorio o el taller, es obligatorio usar guantes de nitrilo y una mascarilla de grado P3. Esa luz tan espectacular que da en el lienzo, bueno, viene con una factura biológica altísima. Y cuando hablamos de que la obra sobreviva al tiempo, ambos pigmentos sufren de diferentes maneras. El talón de Aquiles del Nápoles es la sulfuración. Si se topa con ácido sulfídrico en el ambiente, reacciona, forma sulfuro de plomo y se vuelve negro. Las tierras, en cambio, tienen óxidos de hierro que son geológicamente inmortales, pero sufren de algo llamado hundimiento. Con los años, el aceite que las une migra o se degrada, cambia la refracción de la luz y la pintura parece oscurecerse un montón, aunque la piedrita de color, el pigmento en sí, siga totalmente intacta debajo de todo ese aglutinante viejo. Y así llegamos a nuestra reflexión final de este análisis. Por un lado tenemos la estabilidad de la Tierra, inofensiva y antigua como el mundo. Por el otro, esa alquimia tóxica del fuego sintético. La Tierra garantiza la estructura física de la obra, pero la luz radiante del Nápoles existe solo gracias a una química letal. Y la gran pregunta que siempre queda flotando en el aire es, cuando nos paramos frente a esos cielos rococó majestuosos o esos retratos perfectos, ¿valió la pena cobrar ese peaje toxicológico tan severo solo para capturar la luz del sol en un lienzo de manera eterna? Es para quedarse pensándolo por un buen rato. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración material y nos vemos en el próximo análisis.